En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días aquí en Piso. Ya me acompaña Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden. Ahí sigo con tapabocas, pero a modo de precaución nada más, así que esperemos que no sea nada grave. Y bueno, como es habitual, tenemos aquí en Piso ya a nuestro invitado de hoy, pero dejamos medio en suspenso hasta desarrollar las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, las tensiones entre Estados Unidos y China volvieron a escalar luego de que Donald Trump calificara al presidente chino como muy duro y extremadamente difícil de negociar. El comentario se dio tras medidas de Washington como restricciones a exportaciones de tecnología y la revocación de visas a Estados Unidos, estudiantes chinos, aunque la Casa Blanca mencionó la posibilidad de una llamada entre ambos mandatarios. China no ha confirmado el contacto. ¿Más información? De acuerdo con Reuters, en mayo de 2025, el sector servicios de Japón mostró una desaceleración con el índice PMI final cayendo a 51,0 desde el 52,4 registrado en abril. Aunque se mantuvo en zona de expansión, el crecimiento de nuevos negocios fue el más lento desde noviembre y el ritmo de contratación el más débil desde diciembre del 2023. La confianza empresarial alcanzó su nivel más alto en 3 meses, aunque aún por debajo del promedio posterior a la pandemia. Y ya estamos aquí en Piso con nuestro invitado de hoy. Él es Fernando Lugo López, gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy. Hola, Prince. ¿Cómo estamos? Mucho gusto nuevamente de acompañarlo en este programa. Y bueno, feliz de poder comentarles las buenas noticias, un poco el desempeño de lo que ha tenido la AFD en este primer cuatrimestre, ya cerrando también el quinto mes del año, tenemos datos también fresquitos, y poder compartir con toda la audiencia estas novedades importantes y cómo va evolucionando también tanto la AFD como el desempeño económico nacional, ¿verdad? Y como mi pregunta habitual, Fernando, para ubicar y tener contexto, evidentemente, cuando estamos hablando de la Agencia Financiera de Desarrollo, ¿estamos hablando de un banco de primer piso o de segundo piso? ¿Y cuál es la diferencia para que la gente pueda entender también? Sí, la Agencia Financiera de Desarrollo es un banco de segundo piso, lo cual quiere decir que no llega directamente a las personas que solicitan el crédito, sino que lo hace a través de una institución financiera, podría ser un banco, una financiera o una cooperativa. Actualmente nosotros trabajamos con 49 instituciones, entre ellas bancos, financieras, cooperativas de nuestro sistema, y llegamos a las personas que requieren del financiamiento a través de estas instituciones, ya sea financiamiento para el sector vivienda, financiamiento para el sector productivo. Tenemos distintos focos en los cuales centramos nuestra atención de créditos. Mucho se lo conoce a la AFD por el sector viviendas, porque bueno, gran parte de la cartera de créditos está en ese sector y también la mayor parte de la cantidad de beneficiarios también, pero nosotros también atendemos a otros sectores, el sector productivo nacional, comercial, industrial, servicios. Últimamente hemos tenido un crecimiento importante también en el sector forestal. Por supuesto, en forma transversal atendemos a las MIPYMES que están en todos los sectores de la economía, y también tenemos productos para la educación y los fondos de garantía, que son otras herramientas que tenemos para mejorar un poco el acceso al crédito, tanto de las MIPYMES como en otros sectores. ¿Cómo se fondea la AFD, Fernando? ¿Depende de qué tipo de producto financiero o crediticio sea?
Sí, la Agencia Financiera de Desarrollo tiene varias fuentes de fondeo, tiene su capital propio, producto de las capitalizaciones realizadas por el gobierno. ¿Recordás aproximadamente de cuánto estamos hablando? Sí, el patrimonio de la AFD estamos hablando de unos 280 millones de dólares aproximadamente. Ese es el patrimonio de la institución, que soporta una cartera de créditos de unos 1.200 millones de dólares aproximadamente. Este patrimonio evidentemente está, digamos, impulsado también por otras fuentes de financiamiento. En el caso de guaraníes, principalmente se centra en la emisión de bonos en moneda nacional. Un 70% del financiamiento está concentrado en este tipo de instrumentos. Y luego tenemos otro tipo de fondeo, que son los fondeos que nos dan los préstamos internacionales, que los tenemos principalmente con organismos multilaterales, caso Banco Interamericano de Desarrollo, caso CAF, que son los principales aliados multilaterales. Estamos gestionando nuevas líneas de financiamiento con otros multilaterales con los cuales estamos trabajando muy de cerca. Pero bueno, esos son los mecanismos de fondeo, principalmente bonos de moneda nacional, y para moneda extranjera tenemos a los aliados financieros multilaterales. Esas son las principales fuentes de recursos con las cuales la AFD atiende un poco la demanda crediticia. Fernando, ¿la AFD es dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas o es una entidad independiente? Siempre una confusión ahí como tendiente a decirlo, ¿verdad? Sí, la AFD es una institución autónoma y autárquica, no tiene dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas ni de otra institución. Se comunica, vamos a decir, con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y también evidentemente todo lo que tenga que ver con los recursos presupuestarios, es decir, con la aprobación para la utilización de sus recursos, también lo trabaja muy de cerca con el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese, digamos, es el nivel de relación que tiene con esta institución. Sin embargo, aclaramos que es una institución autónoma y autárquica, no depende de un ministerio. Fernando, la AFD vino a ser desde su creación como una entidad que trató de mitigar estas fallas de mercado cuando estamos hablando justamente del sistema financiero, y de hecho su línea o su figura más representativa, ya lo mencionabas, ha sido el financiamiento de las viviendas y para las viviendas. ¿Eso se mantiene? ¿Y cómo ha sido también este proceso de que las entidades financieras puedan adoptar estos productos de la AFD y, bueno, también en algunos casos ya replicar con fondos propios? Sí, muy importante ahí lo que mencionás, Prince, porque antes de la creación de la AFD, estamos hablando de años anteriores al 2005, los créditos se centraban en fondeos de corto plazo, los plazos máximos iban hasta 3 años. Y bueno, esta es una situación que ha venido trabajando la AFD desde su impulso con los créditos de largo plazo, principalmente para el sector vivienda. Este promedio de créditos se ha incrementado radicalmente en cuanto al plazo máximo de financiamiento. Esto ha sido posible gracias al fondeo de la AFD y también ya las instituciones con sus fondos propios, ya conociendo un poco este funcionamiento de la operativa de largo plazo, han decidido también crear sus propios productos con fondos propios de las instituciones, atendiendo también operaciones de mayor plazo. Entonces tenemos hoy en día instituciones financieras que dan operaciones de largo plazo con fondos AFD, pero también dan con fondos propios, y eso es un aporte muy valioso de la AFD, porque no solamente se depende del fondeo que tenga la AFD para que se puedan financiar estas operaciones de desarrollo, sino que también a este fondeo se le suma el fondeo de las instituciones financieras que con fondos propios también atienden estas necesidades de financiamiento de largo plazo. Entonces ahí es el doble aporte de la AFD, no solo en generar este fondeo, sino que en generar estas condiciones de mercado para que también las instituciones puedan animarse a tomar estos préstamos más de largo plazo, ¿verdad? Y la figura del fondo de garantía también, que viene a cubrir algunos de estos tipos de instrumentos y productos financieros, Fernando. Asimismo, el Fondo de Garantía del Paraguay nació bajo la premisa de
incrementar el acceso al crédito, ¿verdad? Inicialmente estaba destinado a pequeñas y medianas empresas. El FOGAPI era un fondo de garantía que permitía otorgar garantías adicionales o a las personas que no contaban con garantía poder tener una garantía, de manera que las instituciones con fondeo propio puedan animarse a dar estas operaciones. Hoy en día las operaciones de FOGAPI pueden ser tanto con fondeo propio de la IFI como también con fondeo de la AFD. No hay ninguna restricción para que una operación que fue fondeada con fondos de AFD también acceda a la garantía del FOGAPI. Y así nació, digamos, el Fondo de Garantía de Paraguay. La pandemia un poco hizo posible que se acelere esta llegada, esta aterrizaje de los fondos de garantía con un crecimiento muy importante, donde hoy en día tenemos más de 50.000 garantías otorgadas. Fuimos creando otros fondos de garantía, el Fondo de Garantía para la Mujer Emprendedora, atendiendo un poco a la necesidad existente de nuestro mercado, en donde una cuestión cultural de por ahí hace que inclusive sea más difícil para las mujeres emprendedoras acceder al crédito. Entonces creamos esta garantía especial para la mujer emprendedora. Estamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo con las instituciones financieras, donde tienen ya un producto que va acompañado con la garantía. Entonces cada vez más mujeres pueden acceder a acceder al crédito, que es básicamente el objetivo principal de estos fondos de garantía. Y así hemos desarrollado otros fondos. Tenemos el Fondo de Garantía para la Educación. Recientemente sí, implementado. El Fondo de Garantía de Educación nació hacia finales del 2024. Con el objetivo de apoyar todos aquellos créditos destinados a financiar proyectos de posgrado en el exterior. Entonces, se sabe, ¿verdad?, que las personas que quieren estudiar en el exterior muchas veces o no están trabajando, no tienen fuentes de ingresos, justamente van a ir a prepararse. Sí. Y muchas veces las garantías que se exigen para este tipo de estudiantes a veces son muy elevadas, los cuales impide un poco que el volumen de acceso al crédito no sea el más adecuado, ¿verdad? Entonces el Fondo de Garantía para la Educación lo que busca es mejorar este acceso al crédito, que estos créditos no estén destinados únicamente a aquellas personas que tienen buena posibilidad económica o que son de buenas familias, vamos a decirle, para que pueda acceder cualquier ciudadano paraguayo a un estudio de posgrado con la garantía del Fondo de Garantía para la Educación. Y el último fondo que hemos lanzado recientemente este año es el Fondo de Garantía para la Vivienda, que es un fondo de garantía que acompaña, digamos, al programa de vivienda Yeruga Porá, complementando las garantías habituales que tiene una operación de vivienda. Ustedes saben que el programa Yeruga Porá nació como una iniciativa para financiar viviendas en pozo, y lo que se buscaba era que el ciudadano no tenga costos adicionales. Por lo tanto, normalmente las operaciones de crédito tenían un valor más elevado que la garantía en sí. Entonces, para cubrir esa brecha entre el valor del crédito y el valor de la garantía, nace el Fondo de Garantía para la Vivienda, que apoya que complementa, digamos, las garantías originales que tienen estas operaciones crediticias. Entonces, es una herramienta más que, estamos viendo ya las primeras operaciones que están saliendo con la garantía de FOGAPI, y la garantía de FOGAPI, ¿quién te dice que el día de mañana también nos puede atender a los otros productos del segmento de las viviendas, ¿verdad? Fernando, en ese sentido del Fondo de Garantía también se analizaba la posibilidad de que existiera un Fondo de Garantía forestal o vinculado a sectores primarios. ¿También está sobre la mesa como posible, diseño y, eventual ya implementación de un fondo similar? Sí, estamos trabajando en un posible fondo de garantía para el sector productivo, principalmente en el sector forestal es donde vemos esa necesidad. Ustedes saben que hoy en día las operaciones destinadas al financiamiento del sector forestal dependen o de que el prestatario, o sea, la persona que va a tomar el crédito, o tenga una propiedad para entregarla en garantía,
O la segunda opción sería el vuelo forestal, que vamos a decir que es la valoración de los árboles que se plantan en el proyecto forestal, ¿verdad? Ustedes saben que esa valoración muchas veces o lleva tiempo en tener el valor exacto, y también lleva tiempo que ese árbol, digamos, crezca y que ese valor se equipare con el valor del financiamiento. Es por eso que principalmente en los primeros años vemos la necesidad de la existencia de un fondo de garantía que acompañe, digamos, esa diferencia entre la evaluación de la garantía versus el monto del préstamo. Eso es lo que estamos desarrollando. No tenemos todavía una fecha precisa de lanzamiento. Ya sabes que te iba a preguntar eso, ¿verdad? Ya te adelantaste. Ya me adelanté porque no tenemos una fecha precisa todavía para el lanzamiento, porque todavía estamos estudiando cuáles son las implicancias, qué tipos de riesgos podemos asumir. También este fondo de garantía tiene que tener un fondeo especial, y el fondeo especial estamos buscando esas fuentes de financiamiento para este fondo forestal, porque claramente la ley madre, vamos a decir, del fondo de garantía nos permite, digamos, apalancarnos hasta 5 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que yo mínimamente, si voy a dar garantías, tengo que tener por lo menos, no sé, una operación de $5,000, yo por lo menos tengo que tener $1,000 lo que respalde esa operación, ¿verdad? Entonces, tiene que ser también un monto importante el que podamos fondear para que el fondo de garantía realmente pueda alcanzar a muchos beneficiarios. Entonces, son todas esas cuestiones en las que venimos trabajando. Como te mencioné, todavía no tenemos una fecha de lanzamiento, pero la necesidad de la existencia de ese fondo de garantía es clara, es categórica, y bueno, venimos trabajando para poder tener más novedades al respecto en la brevedad, ¿verdad? Fernando, te quedas con nosotros hasta el final del programa, ¿cierto? Porque tenemos que compartir todos los datos también en materia de aprobaciones que se dieron en el primer cuatrimestre. Decía que tenés también datos frescos porque cerramos básicamente ya mayo, e imagino que están también haciendo cierres más específicos en ese sentido, pero vamos a compartir también con la audiencia esos datos, ¿te parece? Excelente, nos quedamos. Vamos a la primera pausa y a la vuelta seguimos con Fernando Lugo López, gerente general de la AFD. Seguís escuchando Economía Mil y gracias por la compañía. Y en esta parte, como siempre, nuestro segmento de la cifra del día Ada, que ya preparó, y obviamente invitamos a la gente que vuelva a escuchar otros capítulos de Economía Mil. ¿Qué tenemos hoy, Ada? 2.587 millones de dólares es el ingreso total estimado en el escenario optimista, que contempla el mayor número de centros de datos y la tarifa ajustada de ANDE. 1.087 millones de dólares corresponden a la venta de energía, casi 109 millones de dólares al IVA generado y 1.391 millones de dólares a la compensación por cesión de energía, comentó Daniel Ríos, coordinador del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos de la FP1. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscala en el perfil de Economía Mil y mantenete al tanto de todo. Y seguimos haciendo el pimponeo de las principales noticias económicas, esta vez a nivel nacional, antes de continuar con nuestra entrevista con Fernando Lugo López. Adelante, Ada. De acuerdo con ABC, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Paraguay defendieron ante legisladores el proyecto de ley del Sistema Nacional de Pagos, que busca modernizar el marco legal y adaptarlo a los avances tecnológicos. El ministro Carlos Fernández Valdovinos señaló que el SIPAD procesa transacciones que superan el 80% del PIB y que el proyecto garantiza gratuidad para operaciones menores a 5 millones de guaraníes. Y como es habitual, la consultora AMF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis económico que es publicado en el impreso de ABC y también obviamente lo pueden leer en el digital. Y en esta edición se aborda que Paraguay cuenta con una población más envejecida pero aún productiva hasta 2050.
El país experimenta una transformación demográfica significativa hacia 2050, caracterizada por una disminución en la proporción de menores de 15 años que pasará del 25,1% en 2025 al 17,4% y un aumento en la población de 65 años y más que se duplicará del 8,6% al 16,4% para el 2050. Este cambio se atribuye a una reducción sostenida en los niveles de fecundidad y el incremento del peso relativo de los grupos de edad adulta. A pesar de esta tendencia, la proporción de personas en edad de trabajar, o sea, de 15 a 64 años, se mantendrá relativamente estable con una leve reducción del 66,4% en 2025 al 66,2% en 2050. Y la gente puede leer más de este artículo y otros artículos, ¿dónde, Ada? En todas nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Y seguimos en compañía de Fernando Lugo López, gerente general de la AFD, para hablarnos en este bloque específicamente cómo ha sido el comportamiento de los créditos en el primer cuatrimestre del año 2025. Y para ello le pedimos a los compañeros de producción que nos den el soporte correspondiente, porque Fernando justamente nos compartió una presentación muy interesante para ir como profundizando sobre estos datos y bueno, la dinámica que han tenido las aprobaciones en materia crediticia de la AFD. Aquí tenemos, Fernando, la primera lámina y bueno, decíamos también en el primer bloque que la figura principal de la AFD sigue siendo el financiamiento para la construcción de viviendas y la compra de viviendas. Así mismo es. Realmente este primer cuatrimestre que cerramos en el 2025 ha sido el cuatrimestre de aprobaciones históricas de la AFD. Estamos hablando de que en el 2025 hasta abril hemos aprobado operaciones por más de 144 millones de dólares. Si lo comparamos este número con el mismo periodo del año anterior, es decir, a abril del 2024, tenemos un crecimiento del más de 160%. Es decir, es impresionante el nivel de aprobaciones de estos primeros 4 meses. Y para buscar algún periodo en donde hayamos tenido este nivel de aprobaciones, tenemos que remontarnos hasta el año 2017, en donde alcanzamos 130 millones de dólares. Es decir, que este 2025 es el año de mayor aprobación de créditos de la AFD en la historia. O sea, explicado por qué, Fernando, perdón. Estamos llegando a récords en donde tenemos que remontarnos a años muy, muy antiguos para encontrar estos niveles. Y bueno, esto básicamente tiene que ver con varias situaciones. Hay un contexto de mercado también que es favorable para la AFD en cuanto a niveles de liquidez. Y también, y mucho más importante que ello, es el comportamiento económico que se está dando. Estas cifras del IMAEP, el crecimiento del IMAEP del 5,3%, principalmente en los sectores de manufactura, comercio y servicios. Bueno, el crecimiento de la AFD es un poco reflejo de eso. Los sectores que mayor crecimiento han tenido son justamente el sector industrial, comercial, servicios, en donde hemos visto cifras que no se veían hace muchos años. Si nos remontamos al mismo periodo del año pasado, teníamos cifras relativamente bajas, y bueno, este año hemos roto varios récords en el sector industrial. Unas operaciones que no se encuentran concentradas en pocos beneficiarios. Hemos alcanzado más de 2.500 beneficiarios, una cantidad que duplica la cantidad de beneficiarios del año pasado. Son varios los motivos que aceleraron un poco este nivel de aprobaciones. El primero es el dinamismo económico propio que se está viviendo, y también hay otros factores relacionados a factores de mercado, ¿verdad? Se ve una disminución en la liquidez del sistema financiero. Han aumentado los depósitos, sin embargo,
el dinero líquido, es decir, la disponibilidad de inversiones de corto plazo de las instituciones se han reducido, ¿verdad? Entonces, y eso se ha convertido en una oportunidad, eso obviamente. es una oportunidad también para la AFD y ratifica un poco el rol fundamental y estructural de la banca de segundo piso para apoyar a estos contextos, no solamente en donde estamos llegando a desarrollar el mercado de financiamiento de largo plazo para que se puedan lograr estos productos, sino que también para complementar el fondeo de las instituciones financieras, que es, digamos, el objetivo inicial de nacimiento de la Agencia Financiera de Desarrollo. Entonces, son datos muy reveladores los que estamos teniendo en este primer cuatrimestre. También estamos notando un aumento paulatino en las tasas de interés, si bien la tasa de política monetaria todavía se mantiene en los mismos niveles que el año pasado. Bueno, hay un aumento paulatino en las adjudicaciones de la subasta de letras de regulación monetaria, por ejemplo, en donde se ven paulatinos aumentos en las adjudicaciones. Asimismo, los niveles de tasa, tanto activas como pasivas, los bancos también presentan leves aumentos, y bueno, eso hace propicio que la AFD se mantenga competitiva para el sistema financiero, para seguir acompañando a estos proyectos de largo plazo, y nosotros seguimos haciendo los esfuerzos para que también acompañemos con una tasa de interés que llegue a esos beneficiarios finales a niveles que les sean útiles para el desarrollo de estos proyectos productivos del país. Entonces, claramente se ve que la AFD tiene un rol estructural tanto en materia de hacer propicio los proyectos de desarrollo, como también de apuntalar algunas cuestiones en donde es necesario un agente del gobierno que acompañe y complemente la estructura de fondeo tanto de bancos financieras como también de cooperativas. Otro punto importante es que hemos aumentado la cantidad de IFIs AFD. El año pasado, instituciones financieras intermediarias. Exacto. El año pasado hemos incorporado 8 nuevas cooperativas que también... ¿De qué tipo? ¿De ahorro y crédito? Son en su mayoría cooperativas de ahorro y crédito. Eso también hace posible que más personas puedan acceder al fondeo de la AFD. Por eso también es otro de los factores que tenemos nosotros como disparadores de este crecimiento de las aprobaciones. Otra acción, otra medida que ha tomado la AFD fue una mejora constante en los procesos operativos. Hemos desarrollado nuevas modalidades de desembolso para las instituciones financieras, haciéndoles, digamos, más fácil el proceso de solicitar recursos de la AFD. Hemos desarrollado modalidades de desembolso en lote, por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas, para que una cartera que cumpla con los requisitos AFD me puedan, vamos a decir, solicitar el desembolso y así llegar a más beneficiarios, ¿verdad? Entonces, todos estos son condimentos que respaldan un poco este crecimiento que ha tenido en los indicadores de aprobación de la AFD. Si me permitís, Fernando, le agregaría otro factor que creo que no contemplaste y por eso me vas a tener que llevar ahí como no sé, pero es broma. La fuerte campaña también que está haciendo la Agencia Financiera de Desarrollo de dar a conocer estos productos, o sea, este proceso de evangelización también imagino que ha sido clave en todo esto de que los sectores o los agentes económicos puedan conocer y decir específicamente yo necesito este tipo de financiamiento que me lo otorga o me lo puede otorgar la AFD. Y el acompañamiento finalmente también del sector privado en ese sentido, digo, del sector financiero, que eso que decías, va incorporando, no estoy pudiendo yo hacer este financiamiento, pero tengo este producto, porque de lo contrario tampoco podría tener esta sinergia y bueno, los resultados que están teniendo. Asimismo, la AFD ha venido desarrollando de un rol más pasivo, de aguardar, digamos, sí, que llegue en el fondeo. Nosotros estamos saliendo, estamos teniendo alianzas con gremios de la producción, estamos dando charlas, estamos desarrollando diplomados, son todas cuestiones que hacen también a que cada vez se conozca más esta herramienta y que sea cada vez más preponderante el rol de la AFD dentro de nuestro sistema financiero, dentro de nuestra economía, tanto para el desarrollo de proyectos productivos de largo plazo como también
también para apuntalar el complemento de fondeo de las instituciones financieras, ¿verdad? La siguiente lámina, por favor, compañeros, porque me parece muy interesante agregar este último dato. Ya hablamos obviamente, cuántas aprobaciones se dieron, los beneficiarios, pero la cantidad de empleo, ese impacto también que genera justamente esta dinámica crediticia y, bueno, de las aprobaciones que ha tenido la AFD en este tiempo. Asimismo es, según las estimaciones que se desprenden un poco de los datos de aprobaciones, se han mantenido más de 36.000 puestos de trabajo gracias al impacto de estos créditos. Bueno, también son números históricos. Prácticamente estamos triplicando la cantidad de empleos versus el mismo periodo del año anterior. Esto se da porque estamos apoyando a sectores que generan muchas fuentes de trabajo. Sabemos que el sector de la vivienda y el sector de la construcción generan fuentes de trabajo, pero también así el sector industrial, en donde también hemos acompañado muchas operaciones en este primer cuatrimestre. Y de comercio y servicios. Y de comercio y servicios, donde tenemos pequeñas y medianas empresas que son, digamos, una base fundamental de nuestra economía. Eso ha implicado que hemos llegado a más gente para que más gente pueda generarse nuevas fuentes de trabajo o mantener su fuente de trabajo actual, ¿verdad? Entonces, ese es el impacto que busca la AFD, llegar a cada vez más personas, que las fuentes de trabajo se mantengan o se aumenten. Entonces creemos que estamos consiguiendo nuestros objetivos con estos números, ¿verdad? Ya hablando un poco de mayo, que tenemos datos frescos, estamos alcanzando niveles cercanos a los 180 millones de dólares. O sea, de 144 que teníamos en abril, prácticamente estamos llegando a unos 40 millones más solamente en el mes de mayo. Entonces, eso también es respaldo de que esta tendencia continúa, ¿verdad? Nosotros teníamos una previsión que para este año 2025 íbamos a alcanzar un nivel de 320 millones de dólares. Creemos que si sigue este ritmo, ese número va a quedar bastante corto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir acompañando un poco esta dinámica para atender a esta demanda que se está generando y que nos pone muy contentos. Totalmente. También poder llegar a cada vez más paraguayos, ¿verdad? Y esta siguiente lámina, por favor, compañeros, que me encanta porque a mí me gustan los rankings. Y bueno, este es un ranking top 5 de entidades financieras con mayores aprobaciones de préstamos. ¿Qué nos dice esta lámina, Fernando? No, acá lo que estamos viendo principalmente es el sector de las viviendas. Haciendo un zoom, justamente. Estamos haciendo zoom al sector vivienda. Hay entidades financieras que, bueno, por su línea de negocio de repente se destacan en algún sector. Y bueno, el ranking del sector de la vivienda lo venimos publicando ya hace mucho tiempo, y normalmente las instituciones se pelean por estar en el primer lugar. No, pero este también es como un incentivo, ¿verdad? Así mismo es, este es el incentivo bueno, vamos a decir, claro, que nos alegra de que cada vez quieran estar más instituciones en esos primeros lugares, ¿verdad? Entonces, nosotros mostramos siempre esto, y hay instituciones que tienen objetivos internos, inclusive de ser el número 1. Así que, bueno, nos pone muy contentos de que esto genere esa sana competencia, ¿verdad? Aquí veo datos de que Primera Vivienda es el que evidentemente tiene el mayor recurso asignado justamente para este producto. Y bueno, básicamente también mi casa muy de cerca. ¿Esa es la dinámica? ¿No hubo una transformación o hay como una reconfiguración ya también con la inclusión de Yeroga Pona? Bueno, la dinámica todavía se mantiene. Primera Vivienda sigue siendo el producto con mayor aprobación y desembolso en la AFD. Naturalmente, Yeroga Pona podría ser el que vaya, digamos, no sé si reemplazando, pero tal vez tomando parte de la demanda de Primera Vivienda, ya que digamos que el segmento al cual atiende es un segmento similar al de Primera Vivienda. Si bien los productos todavía no son exactamente iguales, creemos que Yeroga Pona, por la tasa final del beneficiario, la tasa final que llega al beneficiario, debería ser el que vaya tomando mayor preponderancia, ya que es el que tiene la menor tasa, ¿verdad? ¿Podrías recordar cuáles son, en líneas generales, las características justamente de estos productos dedicados al financiamiento de vivienda?
Fernando. Asimismo es, básicamente todos los productos pueden atender a ya sea la compra de vivienda, construcción de compra de vivienda terminada, Sí. compra de terreno y construcción, ampliación y refacción. La diferencia entre primera vivienda y mi casa Sí. básicamente es que en primera vivienda el requisito fundamental es que la persona no tiene que tener ningún inmueble registrado a su nombre, es decir, tiene que ser su primera vivienda. Y el monto del salario o del ingreso de la persona no tiene que superar los 7 salarios mínimos. O sea, si una persona supera los 7 salarios, puede acceder a un producto de vivienda, pero debería ya acceder a mi casa. Mi casa que tiene otras condiciones. Condiciones flexibles también, condiciones pero... flexibles también en cuanto a plazos. Sí. Si bien la AFD no impone, digamos, una tasa de interés final para los beneficiarios, es el mercado el que está regulando un poco la tasa. Si vos te fijas un poco en las tasas a las cuales están saliendo mi casa, prácticamente todas las instituciones tienen el mismo nivel de tasa, entonces también está bastante regulado, son condiciones beneficiosas, pero evidentemente mi primera vivienda y Cherogá Porá son los productos que tienen mayor incentivo en cuanto a condiciones, en cuanto a tasa de interés, ¿verdad? Entonces, fundamental para primera vivienda y para Cherogá es que sea la primera vivienda. Para el caso de el producto primera vivienda, el salario de la persona tiene que ser menor a 7 salarios mínimos. Para el caso de Cherogá Porá es menor a 5 salarios mínimos. Entonces, todavía son mínimas las diferencias entre los productos, pero la tendencia, creemos nosotros al menos, que Cherogá debería ir creciendo y tomando mayor protagonismo dentro de la cartera de créditos de la AFD. ¿Cuáles son los resultados que está teniendo con el producto Cherogá Porá 2.0, Fernando? La verdad que estamos muy contentos con los resultados. Estamos prácticamente a un mes del lanzamiento del 2.0. Recordemos un poco que el Cherogá Porá 1.0 permitía el financiamiento de viviendas en pozos bajo un esquema donde había que cumplir ciertos requisitos. El Cherogá Porá 2.0 lo que permite es nuevos destinos, financiar la construcción de una vivienda en terreno propio, compra de terreno y construcción, compra de vivienda terminada o refacción de la primera vivienda, ¿verdad? Entonces son 4 nuevos destinos que se incorporaron a este Cherogá Porá 2.0 y vemos que ha tenido muy buena aceptación. Principalmente el destino que más se destaca es construcción en terreno propio, ¿verdad? Donde vemos una participación. Tenemos aproximadamente unas 550 operaciones en proceso con el 2.0 y ahí se destaca construcción en terreno propio con más del 70% de los pedidos en este destino, ¿verdad? Claramente responde también a una necesidad en todas las charlas, en todos los eventos, en todas las presentaciones que hacíamos con la gente. Nos hablaban de que tenían su terreno, que estaban pagando su terreno, si no era posible también incorporar este destino. Y bueno, es un poco una respuesta a ese pedido y la respuesta está siendo bastante positiva en cuanto a que ha crecido el interés y también el número efectivo de solicitudes que están en trámite, ¿verdad? Y mencionabas de ir ajustando, y recuerdo cuando hablamos de Cherogá Porá, la primera versión, por decirlo así, Fernando, obviamente se presentaban ciertos cuestionamientos y bueno, algunos ajustes que se tendrían que hacer y que se dieron de hecho en esta versión 2.0. ¿Hay todavía desafíos en este tipo de productos que están también analizando, tratando de cerrar, vamos a decirle, esas necesidades que no está todavía pudiendo ser cumplidas en ese sentido? Sí, nosotros siempre creemos que los programas que nosotros lanzamos son revisables, ¿verdad? Siempre hay pedidos que hacen tanto las personas que necesitan acceder al crédito, como así también pedidos de las instituciones financieras o de los desarrolladores. Nosotros, como institución financiera pública, tenemos que velar un poco de que se cumplan con las condiciones necesarias para que cada vez más personas puedan acceder
siempre dentro de este esquema de banca de segundo piso, en donde nosotros entregamos el fondeo necesario para que estas operaciones puedan darse a los plazos y a las tasas que la gente necesita. Siempre dentro de ese esquema nosotros vamos a seguir trabajando por ajustar el programa para que cada vez más personas puedan acceder. Por eso hemos desarrollado, por ejemplo, el Fondo de Garantía para la Vivienda, para mejorar un poco el acceso también al crédito. Creemos que esa herramienta va a permitir también que si había operaciones que estaban ahí en sí, en no en las instituciones, bueno, este fondo de garantía les permita un poco asumir esas operaciones a través de esta herramienta de mejora del acceso al crédito, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a continuar monitoreando el desarrollo del programa y también vamos a seguir evaluando todos estos pedidos que siempre nos hacen tanto beneficiarios o otros stakeholders del programa, ¿verdad? ¿Hay una lista de cuáles son los principales inconvenientes que se presentan en el momento de dar estas aprobaciones, Fernando? Sí, en realidad nosotros tenemos bastante bien mapeado eso. Es una de las bondades del programa, que se desarrolla a través de una plataforma tecnológica. La plataforma tecnológica lo que hoy nos da es la visibilidad que antes no teníamos. Nosotros para las operaciones tradicionales nos enterábamos simplemente de las operaciones que llegaban bien, o sea, créditos rechazados o personas que no cumplieron con los requisitos, no nos podíamos enterar. Bueno, eso cambió gracias a estas herramientas tecnológicas, porque ahí podemos conocer un poco el interés de las personas. Claramente tenemos identificados cuáles son algunos de los motivos, algunos de ellos tenemos forma de trabajarlos y bueno, otros lastimosamente no están, digamos, dentro del alcance de la Agencia Financiera de Desarrollo, pero nos permite conocer esos motivos y poder entregar al gobierno estas informaciones como para que se puedan desarrollar otros programas que sí puedan atender a esas problemáticas que se detectan. Fernando, a modo de recapitular, ¿cuáles son los fondos de garantías que dispone la AFD y cómo han evolucionado? Y de hecho le traigo a los compañeros de soporte porque es la siguiente lámina que hace como una suerte de mapeo, así que por favor, compañeros, la siguiente lámina. Tenemos hoy 4 fondos de garantías. Recapitulando un poco, el Fondo de Garantía del Paraguay, FOGAPI, nació originalmente para las MIPYMES. Ese era el único fondo de garantía. Eso fue evolucionando y lanzamos un segundo fondo de garantía para el financiamiento, para acompañar, digamos, operaciones crediticias y mejorar el acceso al financiamiento de las mujeres emprendedoras, que es el FOGAMU. Al fondo de garantía original, para ponerle un nombre, decidimos llamarle FOGAMI, que es Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Luego tenemos el FOGAMU, que es el Fondo de Garantía para las Mujeres Emprendedoras. El año pasado lanzamos el FOGAE, que es el Fondo de Garantía para la Educación. Y el último fondo de garantía que hemos lanzado es el Fondo de Garantía para la Vivienda, el FOGAVI. Lo que estuvimos conversando de una posibilidad, como un siguiente fondo de garantía tal vez, es el fondo de garantía para el sector productivo, específicamente para el sector forestal, que bueno, hasta ya tiene nombre, pero todavía no fue totalmente desarrollado, que es el FOGAFOR. Entonces, bueno, son 4 los fondos de garantía hoy vigentes. Estamos hablando de un tamaño aproximadamente de 55.000 garantías otorgadas. El fondo de garantía que mayor cantidad de garantías otorgadas tiene, obviamente, es el FOGAMI, que es el que nació originalmente. Pero déjenme decirles que el FOGAMU está teniendo un crecimiento muy acelerado. El crecimiento del FOGAMU hoy es mucho más grande que el FOGAMI. O sea, si comparamos datos interanuales, el FOGAMI tiene un crecimiento bastante más acelerado que el FOGAMI, y ahí es donde hemos trabajado con algunas instituciones para lanzar un programa, un producto crediticio
en donde se acompaña el financiamiento ya atado a la garantía de FOGAMI, y ese programa está siendo bastante bueno en estas instituciones. Son 4 instituciones financieras que ya tienen un programa específico para acompañar el financiamiento de la mujer emprendedora, y que el programa está atado a la garantía del FOGAMI. Esto ha acelerado también el otorgamiento de las garantías y creemos que van a adherirse otras instituciones a este esquema en donde ya hay un programa específico, ¿verdad? ¿El nivel de ejecución de estos fondos de garantía cuánto en promedio, Fernando? Estamos hablando de los pagos de garantía por siniestralidad. Sí, nuestra siniestralidad sigue siendo bastante baja. Estamos hablando de una siniestralidad menor al 3%. ¿Eso está dentro de lo que se puede considerar normal dentro de un esquema de este tipo, o es demasiado bajo ya, Fernando? Está relativamente bajo, inclusive en forma comparativa con otros fondos de garantía de la región, donde encontramos indicadores de siniestralidad de alrededor del 10%. Nosotros estamos todavía por debajo, bastante por debajo de eso. En el FOGAMI estamos un poco más arriba del 3%, y en el FOGAMU estamos en el 0,00. Tenemos una sola operación en FOGAMU que tiene siniestralidad, así que podemos decir que las mujeres inclusive son mejores pagadoras. Se que reconfirma los hombres. eso, Fernando, en hechos, digo, porque siempre hay estudios y bueno, a nivel Latinoamérica, pero en Paraguay estamos reconfirmando ese dato. Así mismo estamos muy contentos nosotros con esos datos, y bueno, seguimos monitoreando un poco el desenvolvimiento y el seguimiento un poco a esas garantías que han sido abonadas por la AFD, ¿verdad? Fernando, ¿dónde la gente puede encontrar más datos de todos estos productos? Y también algo que me gustaría recalcar y que la gente pueda entender, que cuando decimos banca de segundo piso es la entidad financiera a la que se acerca, o la cooperativa a la que se acerca, está adherida a la AFD, la que termina haciendo todo el análisis de riesgo, de crédito y demás. Es donde se tiene que presentar los documentos, no a la AFD directamente. Asimismo es, Prince, muy bueno que lo recordás. Las personas interesadas en acceder a un financiamiento, ya sea para un proyecto de una pyme, quiero, no sé, cambiar alguna máquina, comprar una máquina nueva, hacer alguna inversión en la empresa, o las personas que estén buscando una vivienda, tiene que hacerlo a través de una institución financiera intermediaria. Tenemos 49 IFIs, 49 bancos financieras y cooperativas que en todo el país. En todo el país, de norte a sur, de este a oeste, podemos encontrar una institución financiera que trabaja con la AFD. En la página web www.afd.gov.pi se puede encontrar el listado de las instituciones financieras que trabajan con nosotros. Se pueden acercar a su institución y solicitar información o requisitos para acceder a un financiamiento. Como bien lo decías, el análisis crediticio propiamente dicho de la operación lo hace la institución financiera. La IFI, el banco, la financiera o la cooperativa hace el análisis, y el fondeo lo da la AFD. O sea, para que la operación pueda ser de largo plazo, ahí está la AFD otorgando sus recursos de largo plazo, también a tasas que le pueda servir a este beneficiario. Entonces es muy importante eso recalcar. Yo necesito un préstamo, tengo que acercarme a una institución financiera para que pueda acceder a esos fondeos de la Agencia Financiera de Desarrollo. También datos sobre los productos crediticios los podemos encontrar en la misma página web de la AFD. Tenemos 10 productos crediticios. Vamos a resumir en productos crediticios destinados a sectores específicos: al sector de la vivienda, al sector de la producción, al sector de las MIPYMES, de la educación. Son productos que atienden diversos sectores que tienen que ver con el desarrollo productivo, el desarrollo económico nacional. Fernando, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, Prince. Un gusto compartir con ustedes aquí en la 1000, y próximamente nos veremos nuevamente con más novedades. Por supuesto. Agradecerle a todo el equipo de la Agencia Financiera de Desarrollo también, que siempre está predispuesto para brindarnos estos datos y obviamente llegar a la ciudadanía. Que tengas un lindo día, Fernando. Igualmente. ¿Estuvimos con quién?
Fernando Lugo López, gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo. Asimismo. Y quiero hacer un paréntesis porque la economista Ana Rojas Viñales me dice que hoy es el cumpleaños de también uno de nuestros invitados de cada tanto. Justamente vino ayer, pero yo no sabía. Carlos Sanabria, así que hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades para él. Y ahí, gracias, Josema, por eso. ¿Viste cómo le mimamos a nuestros entrevistados, Fernando? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ya pasó mi cumpleaños y no me felicitaste, princesa. No, pero pasa que vos no sos habitué, pues. Vos viniste después de 6 meses, imagínate, no podés decirme nada. Carlos Sanabria viene cada mes. Es broma. Bueno, saludos para Carlos, que pases muy bien. Y cerramos paréntesis. Y también vamos cerrando el programa. Muchísimas gracias por la compañía. Nos reencontramos puntualmente mañana a las 11. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.